Muy buenos días. En nombre de la Universidad de Magallanes les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de charlas denominada Estrecho de Magallanes 2020, Perspectivas de la Primera Vuelta al Mundo. Como ya es sabido, en 1520, la tripulación comandada por Fernando de Magallanes ingresó y atravesó el estrecho que hoy lleva su nombre. La finalización de este periplo significó un hito histórico geográfico para la humanidad. En razón de ello es que como institución de educación superior queremos propiciar un encuentro académico a modo de espacio de reflexión en torno al significado, implicancia, valoración y proyección de este hito de la historia universal que hoy ya conmemora 500 años desde que tuvo lugar. Para esta ocasión contaremos con la ponencia titulada El Estrecho de Magallanes en la prensa estadounidense en el siglo XIX, del investigador del Centro de Estudios Regionales de nuestra universidad, Marco Antonio Bartisevich Zapunar, autor del libro Notas de prensa, El Estrecho de Magallanes y regiones adyacentes en la prensa estadounidense, 1836-1870, que será uno de los insumos de esta conversación que nos reúne el día de hoy. Pero la misión de moderar esta jornada no será mía, por eso nos acompaña también el docente y jefe de la carrera de Historia y Ciencias Sociales del UMAC, Francisco Torres, quien será el encargado, por supuesto, de esta interacción y la bienvenida a nuestro invitado Marco Bartisevich. Buenos días, Francisco, te cedo la palabra. Muy buenos días, Ángela, muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana, ¿cierto? En una nueva charla para hablar de historia, de nuestra región y del estrecho. En esta ocasión, ¿cierto? Nos acompaña don Marco Bartisevich, licenciado en Comercio Exterior, magíster en Economía Internacional, ingeniero comercial, ¿ya? Tiene algunos libros publicados, Esperanza en el Austro, Un viaje sin retorno, Mi experiencia en África, y ahí podría seguir toda la mañana dando registro de todo lo que don Marco ha hecho durante su vida profesional. Ahora, don Marco, ¿cómo está esta mañana? Bien, bien, buenos días, Francisco. Listo para empezar la charla. Muy bueno. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por acompañarnos. Ahora, no aparecen los antecedentes, tengo que preguntarle, ¿magallánico de corazón o de nacimiento? De nacimiento, hijo de padres nacidos en Magallanes también. Ah, o sea, ya. Con más raíces no puede ser. Un legado magallánico ya. Sí. También estaba viendo su currículum, no quiero profundizar porque no es el tema de hoy, pero me dan ganas de tener largas conversaciones, debe tener muchas historias que contar, ¿no? Bueno, sí, estuve 40 años fuera del país, en 2 continentes, al principio en Europa y después 25 años en África, y ahí en varios países de África. Así que para contar hay, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Vamos a tener que encontrar otro espacio para que nos cuente su historia. Hoy día es sobre el Estrecho de Magallanes, hoy día es sobre la representación del Estrecho de Magallanes en la prensa norteamericana, ¿ya? Que es un tema muy interesante porque nos saca un poco de nuestra burbuja, que la queremos mucho, pero es una burbuja de ver el estrecho solamente desde acá. Así que a través de ustedes vamos a saber cómo nos ven desde afuera, ¿no? Así que le dejo el espacio, ¿cierto? El micrófono es suyo, la cámara es suya. Nos vemos de regreso para algunas preguntas. Entonces las personas que nos acompañen ya saben que a través de YouTube, si nos están siguiendo por ahí, pueden ir en el chat dejando sus preguntas para que las veamos al final. Ya, gracias, Francisco. Buenos días a toda la audiencia que está en Magallanes, Chile y en esta parte del mundo, en el continente americano. También por el interno me decían de que hay gente que está viendo estas charlas desde Europa y África, así que buenas tardes para ellos. Y si hay alguien en Asia, en la parte oriental de Asia, buenas noches a todos. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia. Este es un trabajo que yo estoy realizando hace una buena cantidad de años, 6 o 7 años, incluso antes de regresar a Magallanes. Estoy a orillas del estrecho desde hace 4 años. Y la idea fue ver qué es lo que aparecía en los periódicos del siglo XIX en la prensa de Estados Unidos, especialmente tomando en cuenta que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene digitalizada
toda la producción de periódicos desde el 1700 hacia adelante hasta 1923, excepto algunos periódicos que están actualmente en circulación y que son los más conocidos. Pero todo el resto de publicaciones periódicas, ya sean semanarios, diarios o mensuarios, se encuentra allí. De manera que empecé a buscar, colocando las palabras Magallanes, Cabo de Hornos, el Estrecho, Punta Arenas, y ver qué es lo que encontraba. Al principio un poco, no diría jugando, pero tratando de ver qué es lo que se puede encontrar. Y para mí fue una gran sorpresa la cantidad de información que no solamente para el periodo de la publicación, de la edición que ya salió a principios de este año, sino que a partir del año 1830 y algo, hasta la apertura del Canal de Panamá, la cantidad de artículos que salía en la prensa de Estados Unidos respecto a nuestra región. Esto como introducción, y entonces ahora vamos a cruzar los dedos a ver si la tecnología nos ayuda y podemos compartir un poco la presentación. No sé si se está viendo ahí, Francisco, sí. ¿Ayuda? Sí, ya. Perfecto. Bien, este es el tema de hoy, el Estrecho Magallanes en la prensa estadounidense en el siglo XIX, y me gustaría empezar con esta línea del tiempo que no es exactamente paso a paso de acuerdo a la distancia que hay entre una y otra, pero es bueno siempre, ya que nos está viendo y escuchando gente que no es de la región, decir de que más o menos hace 10.000 años que la región de Magallanes está siendo poblada por los primeros aborígenes, las primeras etnias que se afincaron en esta parte del globo y que cruzaron incluso a la Tierra del Fuego. De ahí nos pegamos un gran salto, ¿no es cierto?, en la historia y llegamos hasta 1520, que es el paso de Magallanes, como decía Ángela en la introducción, ¿no es cierto? Y razón por la cual estamos en estas charlas. El paso de Magallanes es porque Magallanes, o los españoles, los portugueses, buscaban cómo llegar en forma más rápida hacia las tierras donde estaban las especerías y buscando ahora un camino por el oeste. Y eso lleva a que nosotros entramos, ¿no es cierto?, en lo que es la historia del mundo debido a un hecho que está relacionado con otra parte del mundo. Y esto es un poco la tónica de lo que ha sucedido durante todo este tiempo, durante toda la historia, a partir de 1520 con el Estrecho. Siempre a raíz de otras circunstancias es que el Estrecho pasa a ser conocido. Entre 1520 y 1800 hay varias expediciones de tipo científico, corsarios, algunas con una idea comercial, ¿no es cierto? Entre esas está la de Francis Drake, que hace la segunda vuelta al mundo, también en el siglo XVI, y llegamos a 1831, 1834, que es cuando Darwin con Fitzroy y la nave Beagle llegan a esta región, ¿no es cierto? Y yo lo coloco aquí a Darwin porque vamos a ver que después va a tener mucha influencia respecto a la opinión en los mismos periódicos estadounidenses sobre las etnias de la región. Entonces, por eso para mí es un hito. En 1843, el gobierno de Chile toma posesión del estrecho, enviando desde Chiloé a la goleta Ancud, ¿no es cierto?, que llegan aquí y toman posesión el 21 de septiembre de 1843.
El coronel José de los Santos Mardones en 1848 decide salir de Fuerte Bulnes y venirse hacia tierras mejores para el establecimiento de un poblado, y crea sin acta de fundación, ¿no es cierto?, Punta Arenas. Y ahora viene la parte que está relacionada con el tema, parte del tema de esta charla, que es el descubrimiento de oro en California. Es decir, algo nada que ver con el estrecho, ¿no es cierto?, a muchas millas o a muchos kilómetros de distancia, va a provocar algo que va a ser nuevamente muy apetecido, el paso del estrecho, lo que por muchos siglos no había sucedido. Entonces, esto corresponde a 1848 y se produce hasta 1855, más o menos, lo que se ha denominado la fiebre del oro de California, que llevó a mucha gente, no solo desde Estados Unidos, sino que de todas partes del mundo, incluso muchos chilenos de la zona central de nuestro país, fueron a la búsqueda de oro en California. Claro, California está ahí arriba, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acá abajo en el sur del mundo, y hay 6.200 millas náuticas más o menos entre uno y otro, o sea, 11.480 kilómetros. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué relación tenemos nosotros con ese descubrimiento? Si nosotros sabemos que la gran cantidad de la población en el mundo en esa época habitaba lo que es Europa y Estados Unidos. Pero por eso he colocado este mapa acá de Estados Unidos, en el que nosotros tenemos que gran parte de la población del entonces... de la entonces Unión, o sea, hacia 1850, vivía en la parte este, en la costa este de Estados Unidos, y el oro había sido descubierto en la costa occidental. Como podemos ver, no sé si se nota bien que entre medio hay varios estados que todavía ni siquiera son estados, como Nuevo México, que el estado de Oregon, Utah, son solamente territorios de colonización, todavía ni siquiera se habían convertido en estados. Entonces, el problema es de que entre uno y otro lugar habían 4.470 kilómetros de distancia. Estos 4.470 es, si uno va hoy en día en auto de Nueva York a California. Hay que tener en cuenta que estamos en 1850, donde no habían caminos, no había ferrocarriles. En esa época el ferrocarril empieza su construcción más adelante, a partir de la década de 1860, y vamos a ver cuándo eso termina. Entonces, ¿cómo se transporta la gente y la carga y todas las cosas de un lugar a otro? La solución más práctica que hay es pasar por el Cabo de Hornos, para el caso de los veleros, 1850, ¿no es cierto? Y lo que es el comienzo de la navegación a vapor, pasarla por el Estrecho de Magallanes. Entonces, por eso es de que requiere... o sea, la prensa de Estados Unidos da gran importancia a esta región para informar a la gente que quería ir desde la costa este de Estados Unidos, y también muchos que venían desde Europa hacia California, indicándoles que la vía más apropiada era la por el estrecho de Magallanes. Si nosotros tenemos en cuenta que la circunferencia de la Tierra a la altura del Ecuador, ¿no es cierto?, es de 40.000 kilómetros, el viaje que tenía que hacer esta gente era dar poco más que la vuelta al mundo para poder llegar en una cosa que antes era de 4.000, que hoy en día se puede recorrer con 4.700 kilómetros. Habían otras posibilidades, pero requerían ya de
no solamente andar en navío, sino que una posibilidad era, ¿no es cierto?, pasar a través del Istmo de Panamá, no todavía el canal. Estamos en la década de 1850, el canal de Panamá se abre en 1914. Entonces, esto acortaba mucho la distancia, pero significaba tomar un navío, ¿no es cierto?, hasta Chagres, que es un puerto en la costa del Caribe de Panamá, cruzar, vamos a ver después el mapa de lo que había que cruzar, primero sobre mulas y después sobre pequeños vaporcitos o botes en el lago que existe y que se usó después para pasar el mismo canal, pasar nuevamente al lomo de mulas hasta la costa, hasta llegar a lo que hoy en día es la ciudad de Panamá, y de ahí seguir otros 6.000 kilómetros hasta San Francisco. En total eran 17.490 kilómetros, pero había un ahorro, ¿no es cierto?, de 3.670 millas náuticas o 3.790 kilómetros de pasar por el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, en la lectura de los periódicos se nota de que la recomendación era que de todas maneras, pese a que el viaje era mucho más largo, increíblemente mucho más largo, esos 6.790 kilómetros representaban muchos días de viaje, mucha incerteza en el viaje a través del Estrecho de Magallanes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se recomendaba, especialmente cuando había que llevar mucha carga, cuando era el caso de familias. En cambio, cuando eran viajes de negocios, entre comillas, ¿no es cierto?, de una o dos personas que iban de la costa este a California, entonces podían pasar por el Estrecho de Magallanes. Por el Istmo de Panamá. Otra posibilidad que había era ir por tierra, ¿no es cierto?, hasta Luisiana, y de Luisiana tomar un navío que llevase a lo mismo hasta Chagres en Panamá, y de ahí seguir. Claro, había que combinar también, era el problema de combinar, que al llegar uno pudiese combinar la llegada de ese navío con la salida hacia California. Incluso hay algunos avisos de propaganda diciendo que a la gente se le dará 15 días gratis de estadía en el barco, esperando la salida del otro barco. Entonces vamos a ver de que además de eso habían otras tres posibilidades de paso. El Istmo de Panamá, que después se convierte en la cosa del canal de Panamá, el paso por Nicaragua, y el Istmo de Tehuantepec, ¿no es cierto?, en México, que también era la posibilidad de acortar el viaje. Este es el mapa actual del canal de Panamá, y es lo que yo les decía, no se llegaba aquí de donde empieza la línea roja, ¿no es cierto?, sino que Chagres estaba en esta parte, entonces se bordeaba después el río Chagres, se llegaba a este lago, que es el que actualmente utiliza los navíos para pasar el canal, y después acá había que ir nuevamente a lomo de mula hasta donde dice Beach of America, que lo que es la ciudad de Panamá, para seguir camino. El problema es de que aquí esto es la parte de los geógrafos conocen, el istmo de Panamá, es el Darien con mucho mosquito, con una terrible humedad. O sea, era el peligro de contraer malaria o alguna otra enfermedad, entonces no era apto para el viaje de mujeres con niños. Entonces solamente para algunas personas, gente muy joven, ese era el COVID del paso del canal de Panamá, ¿no es cierto?, en aquella época. La otra posibilidad era este mapa que estoy mostrando acá, que es pasar por Nicaragua. Incluso la línea roja que se presenta acá era un proyecto de China de pasar un canal, todo un canal para
que sustituya o que compita con el Canal de Panamá en años recientes, pero aquí en esa época, que fue en los años 1850, 1860, la empresa que quería establecer este canal eran capitales británicos, y Estados Unidos no estaba de acuerdo con que se metiesen en América capitales o países de fuera del continente, y muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de la doctrina Monroe de 1825, el presidente Monroe, que decía América para los americanos. Entonces ellos se pusieron tenazmente y finalmente nunca fue concretado en ese periodo la apertura de este canal, ni tampoco el de Panamá, cosa que nos ayudó, ¿no es cierto?, a que nosotros como paso bioceánico continuásemos a ser el único, que si uno quería hacerlo todo por barco sin tener que atravesar por tierra, tenía que hacerlo por el Estrecho de Magallanes. Y la última posibilidad, ¿no es cierto?, era a través de México. Ahí está marcado en la parte inferior derecha, ¿no es cierto?, el istmo de Tehuantepec, pero también por la situación política que había en México, también nos ayudó a que nunca se construyese un ferrocarril. Aquí nosotros vemos de que en la parte izquierda que aparece el actual ferrocarril del istmo de Tehuantepec, pero que en el caso de que nos conjuga hoy, que es el siglo XIX, este tren de 200 y tal kilómetros nunca fue posible de establecer. Entonces nosotros habíamos quedado, ¿no es cierto?, hasta la fiebre del oro en California en 1855, y podemos avanzar un poco más. El ferrocarril de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos solamente se completa, se une en 1869, lo que indudablemente lleva a que ellos puedan transportar más productos, más que personas, ¿no es cierto?, más carga. Nosotros muchas veces hemos visto las películas de cowboys, ¿no es cierto?, del lejano oeste, y las películas del lejano oeste más o menos son de esta época, en los años 1860, 1870. Tenemos que tener en cuenta que entre 1860 y 1865 también es la guerra civil en Estados Unidos, lo que atrasa el asunto de la comunicación entre este y oeste, y la importancia que le da Estados Unidos ya una vez que la fiebre del oro había decaído un poco en California. Entonces se destinan muchos ingentes esfuerzos para la guerra civil, ¿no es cierto? Y nuevamente es un hecho que sucede en otra parte del mundo, pero que a nosotros como región, en cierta forma, nos conviene, ¿no es cierto? El ferrocarril de Tehuantepec solo quedó listo en 1899, pero apto para el transporte de carga solo a partir de 1913, cuando también, y aquí cambié de color en la línea y coloqué en rojo, es el Canal de Panamá, que el primer barco que lo atraviesa es en agosto, el 15 de agosto de 1914, y realmente ese sí que fue un golpe para nuestro estrecho. Esto es más o menos la historia de lo que sucedió y por qué en este periodo hay interés, ¿no es cierto?, en la prensa de Estados Unidos sobre esta región. Ahora tenemos que, por último, tener en cuenta que a partir más o menos de la década de 1850, tenemos el paso paulatino de la navegación a vela por la navegación a vapor, lo cual también ayuda al paso por el estrecho, porque los veleros, si bien nosotros que estamos acá en Punta Arenas vemos bastante
amplio el estrecho respecto a Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Son varias millas de ancho, pero sabemos que tanto a la entrada con las dos angosturas, como la salida, la entrada por el Atlántico y las dos salidas hacia el Pacífico, ¿no es cierto?, es muy, muy angosto, entonces se le producía a los veleros el problema de la posibilidad de naufragio y de chocar contra las costas. Este es un cuadro que sobre las noticias por periodo, ¿no es cierto? En el primer periodo que abarqué, que es de 1836 a 1870, nosotros tenemos un total de 138 noticias, y vemos que después se va dando por décadas, y realmente el interés de la prensa estadounidense no es solamente por el asunto del oro, sino que después también siempre fue por A, B o C motivo, interés, y vamos a ver después en una lámina siguiente cuáles son las otras informaciones, las otras noticias que le interesaba a la prensa estadounidense sobre esta región. Y aquí también, esto sí solamente para el periodo 1836-1870, que si bien hubo 138 noticias, en total fueron 342 noticias. Lo que pasa es de que había muchas de estas que se repetían en forma similar o en forma casi igual en diversos periódicos. Entonces, en total salieron 342. Las originales, ¿no es cierto?, que aparecen en la publicación que he editado son 60, pero repetidas aumenta esto a 112 periódicos. Las localidades, las originales 42, en total 81, son lugares muy pequeñitos, pues son lugares no solamente de la costa de California y de la costa de este de Estados Unidos, sino que también periódicos muy pequeños en el interior que iban reproduciendo, y eso finalmente se ve en que en total estas noticias aparecieron en 34 estados de la Unión. O sea, no se concentraron solamente en las ciudades principales, sino que la información que salía sobre el Estrecho de Magallanes era muy amplia a través de todas las publicaciones de periódicos de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué temas eran tratados? El Cabo de Hornos, naturalmente, con los peligros del Cabo de Hornos para la navegación de veleros, ¿no es cierto? Después teníamos información sobre el Estrecho de Magallanes. Hay de todo tipo, hay algunas muy cortas donde, por ejemplo, los capitanes de barcos van indicando lugares en el estrecho en los cuales hay que tener cuidado, y van marcando en mapas, en cartas de navegación, pequeños arrecifes o pequeños lugares donde los barcos pueden naufragar o pueden quedar varados. También hay informaciones que uno, si lee esto, realmente podría copiar esas informaciones y colocarlas en folletos turísticos sobre la región, porque hay una descripción hermosísima del estrecho y sus alrededores, especialmente teniendo en cuenta que hace entre 150 y 170 años atrás, esta región era mucho más hermosa, con glaciares y bosques que llegaban hasta, por ejemplo, todo lo que era alrededor de Punta Arenas estaba rodeado de bosques, los glaciares llegaban hasta el mismo estrecho, cosa que con el asunto del cambio climático muchas de esas cosas han cambiado, y bueno, la gente que ha estudiado esto en la universidad lo sabe. Otra información que bastante les preocupaba a ellos eran los descubrimientos de carbón. Por ejemplo, el carbón aquí en Punta Arenas, la mina Loreto, porque tenemos que tener en cuenta que y el agua dulce, porque los vapores, ¿no es cierto?, andaban a carbón y a leña,
y necesitaban agua para para hacer andar el barco. Y los barcos que llegaban desde el Atlántico, la última posibilidad que tenían de cargar carbón era en Brasil, y en Chile era en las minas de Lota, ¿no es cierto? Entonces, para ellos era muy importante el abastecimiento de carbón aquí, en el descubrimiento de yacimientos de carbón en el Cabo de Hornos, como una manera de abastecer estos barcos que con tanta frecuencia pasaban cada vez más por el estrecho, y también agua dulce, tanto para el sistema de vapor de los barcos como para la alimentación, o sea, la bebida de los pasajeros. El otro asunto era sobre la idea que había de establecer remolcadores en el estrecho de Magallanes, porque todavía, a pesar del creciente uso de los barcos a vapor, ¿no es cierto?, todavía había muchos veleros que pasaban también, empezaban a pasar por el estrecho, y se suscitaban dos cosas. O les tocaba lo que se llama una calma chilla, ¿no es cierto?, que no había viento, aunque a nosotros nos parezca acá en Punta Arenas de que eso no sucede, pero había partes en que hay informaciones también, que todo esto aparecía en la prensa de Estados Unidos, en que un barco quedaba 60 días, 80 días parado en un lugar por falta de viento. Entonces, eso uno. Y por otro lado, el problema que ya les decía de las partes angostas, donde el viento podía llevar, ¿no es cierto?, al barco a precipitarse a una de las costas y provocar un naufragio. Entonces, hubo varios intentos por parte de capitales no chilenos y nacionales de establecer líneas de remolcadores que tomaban los barcos en las entradas tanto del Pacífico como del Atlántico y los hacían pasar por el estrecho. Pero finalmente esto nunca sucedió, aunque en la prensa de Estados Unidos habían muchos artículos sobre este caso. Otra cosa que puede parecer realmente muy anecdótica es el asunto del motín de Cambiaso, ¿no es cierto?, del año 1852, que incluso en Chile es poco conocido. Y yo no sé si hoy en día en Magallanes toda la gente sabe. O sea, el motín de Cambiaso es muy conocido por el motín mismo, que en algún lugar dicen que lo enterró, pero que eso es parte de las fábulas que tenemos en la región, ¿no es cierto? ¿Por qué fue interesante para los estadounidenses el motín de Cambiaso? Porque en el motín, ¿no es cierto?, Cambiaso ataca a dos barcos que son de bandera estadounidense. Y en uno de ellos, parte incluyendo a Cambiaso, se embarcan en uno de esos, y existía una cosa que todavía es más extraña, pero existía el gran temor en las islas Hawái, que en ese tiempo ya todavía no eran estado de Estados Unidos, Hawái, en Honolulu, que se llamaban las Islas Sandwich, ¿no es cierto?, que había descubierto Cook, pero que estaban bajo el protectorado, ¿no es cierto?, de la Marina de Estados Unidos. Entonces había gran temor en los periódicos de Hawái respecto a que estos bandidos que se habían escapado desde el estrecho de Magallanes en un barco pudiesen llegar hasta Honolulu y atacar Honolulu. O sea, atacar las islas Hawái, y ellos estaban indefensos. Entonces hay toda una serie de intercambios de notas, tanto del gobierno chileno con el gobierno de Estados Unidos, como con el gobierno de las islas, pidiendo la protección de un navío que se encontraba en Hawái para proteger por esta... como uno va leyendo en forma paralela, hay noticias del periódico de las Islas Hawái en que hablan de este peligro, cuando realmente uno lee días antes periódicos del continente, cuando ya Cambiaso había sido reducido y el barco se encontraba detenido en la isla de Chiloé. Pero bueno,
no es el tiempo de las comunicaciones de hoy en día, sino que demoraban mucho en llegarse las informaciones, pero de todas maneras llegaban hasta, imagínense, hasta Hawái. Y por último, y lo he dejado al último para mostrar después algunas, 2 o 3 láminas con recortes de los periódicos, es el encuentro con los indígenas, las descripciones étnicas y los naufragios que habían en el estrecho. Y aquí, en cuanto a las descripciones étnicas, me voy nuevamente a por qué coloqué a Darwin, porque Darwin realmente fue todo un genio científico, ¿no es cierto? Y es el padre de la teoría de la evolución, pero realmente en su paso por esta región tuvo una visión muy estrecha sobre lo que era las etnias que vivían acá, y especialmente él se dedicó más a describir lo que eran los yámanas, ¿no es cierto?, el pueblo yagán, y haciendo una descripción muy desfavorable realmente y muy irreal sobre lo que era el pueblo yámana, que años después, a finales del siglo XIX, el misionero Bridges hace un diccionario, ¿no es cierto?, con 20.000 vocablos de la lengua yagana o yámana, ¿no es cierto? Y un pueblo que tiene 20.000 vocablos, recordemos que nosotros usamos diariamente 400, 500 palabras, entonces que tiene 20.000 vocablos, realmente no es lo que dijo Darwin sobre esta etnia especialmente. Entonces ellos estaban muy influenciados por lo que había dicho Darwin, por los naufragios que eran muy comunes, los naufragios, ¿no es cierto? Les llamaba mucho la atención que el indígena andaba desnudo prácticamente, ¿no es cierto? Y ahí había un problema de un concepto también religioso, ¿no es cierto?, sobre la desnudez, pero también lo que nos dicen, pero uno leyendo a veces varios artículos se da cuenta que también un menosprecio terrible sobre los otros seres humanos, a pesar de que habían algunos misioneros que hacían estos viajes. Y entonces esta parte la he dejado aquí para poder continuar con algunas descripciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta que es de 1850, donde dice americanos asesinados y ellos prisioneros por los patagones. Y después hay otra que es de un año siguiente, dice, realmente yo he marcado la parte, perdón, sí, ¿no es cierto? Naufragio y sufrimiento, una historia de naufragio y asesinato a mano de salvajes en el archipiélago de Tierra del Fuego. O sea, gran parte de las noticias, en esta, por ejemplo, dice, he marcado ahí verdaderos caníbales, o sea, es un capitán del vapor Tebes, que es de la línea de Cosmos, que hacía viajes regulares entre Europa y California, ¿cierto?, pasando por el estrecho, llevaba de vuelta pasajeros Feuerlanders, o sea, fueguinos, 4 hombres, 4 mujeres y 3 niños, verdaderos caníbales hacia Europa. O sea, una cosa que realmente ya va mucho más allá de la impresión, porque realmente nuestras etnias originarias nunca fueron caníbales, pero ellos tenían eso, lo empezaban unos a decir, seguramente desaparecía alguien que a lo mejor era tragado por el mar y ellos decían, no, esto se lo comieron los caníbales. Tenemos este de marzo de 1884, que dice la vida entre los fueguinos, la gente más miserable del mundo. Esa palabra miserable fue usada justamente
utilizada por Charles Darwin, ¿no es cierto? Se comen unos a otros y además ahí abajo, eating each other, o comiendo, ¿no es cierto?, grasa de ballena, lo cual grasa de ballena era exacto. Y después, the lowest of human beings, o sea, lo más bajo en la escala de los seres humanos, y nuevamente habla en la parte inferior, que habla de que acá hay 9 caníbales de Tierra del Fuego. O sea, se van repitiendo. Esto en el año 89, la otra era de los caníbales, era en octubre de 1881, y esta en 1889 se mantiene la idea del canibalismo. Y en esta, que es la última que tengo para citar, es de 1893, o sea, digamos ya bastante, ya habían pasado muchos barcos por acá, y ya no eran los buscadores de oro, sino que había muchos periodistas o gente que escribía que un periódico les pagaba el pasaje y ellos venían y iban escribiendo artículos en cada puerto, iban mandaban información por correo, por telégrafo, ¿no es cierto? Entonces él dice, la mujer más anciana es arrastrada a un fuego de leña verde y sostenida con la boca y la nariz sobre el humo para matarla, ¿no es cierto? Y otros dicen que hay otras que no coloqué aquí, que por qué el indígena prefiere al perro, o sea, prefiere más al perro que a la suegra, porque el perro le sirve para cazar pescados, para cazar peces, ¿no es cierto?, que es lo que era cierto, y la suegra ya no le sirve para nada. Entonces, he colocado estas para hacer ver de que realmente la influencia que dejó en toda esta gente el paso de Darwin por acá fue realmente nefasto. Bueno, hay libros sobre que están traducidos al castellano sobre investigadores chilenos que han hablado sobre sobre lo que dijo Darwin sobre nuestras etnias. En estos periódicos, este es el primer periódico del año de noviembre, del 27 de noviembre de 1887, donde aparece algún dibujo o algún esbozo. Hasta este año, hasta el año 1887, perdón, los periódicos no tenían ningún tipo de dibujo y menos fotografía. Entonces aquí tenemos lo que es una familia Yamana, ¿no es cierto? Una familia de Selknam, ¿no? Ona, que me indican. Esta es una fotografía o sea, un dibujo sobre lo que era Punta Arenas en 1894. Una ciudad muy viva, así dicen. Y esto es la línea de carbón que llevaba desde la mina Loreto, ¿no es cierto?, hasta el puerto. Y esta es una fotografía sobre los alrededores de Punta Arenas, que vemos que es con mucho bosque que actualmente ya no existe. Bien, muchas gracias por la atención. Creo que he estado más o menos en el tiempo previsto. Y Francisco, no sé si tienes alguna cosa para mí. Voy a dejar de mostrar. Sí, bueno, tómese su tiempo. Bueno, primero que nada, como siempre, muchas gracias por su presentación. Muy, muy interesante, muy didáctica, ¿ya? Particularmente la primera etapa, que da como el contexto histórico con el cual vinculamos al estrecho a otras zonas del mundo. Lo primero que le quisiera consultar es, pues cuando usted hizo el proceso, algo bien interesante, por ejemplo, Darwin pasa décadas después del proceso de independencia de Chile. Entonces, Chile es un estado independiente 1818.
pero pasado 1818 siguen pasando barcos extranjeros por el territorio del Estrecho de Magallanes, sin que necesariamente le pidan permiso o autorización a Chile. Entonces hay todo un tema de la validación del Estado, de la soberanía, de lo que usted pudo rescatar. ¿Está esa temática en discusión? ¿Está claro que el estrecho es de Chile? ¿Hay intenciones de decir, bueno, quizás nos podemos ir acercando, es un espacio disponible? ¿Qué pudo rescatar de ese tema? Bueno, la recogida de información es a partir de 1836, que es la primera, en el siglo XIX, es la primera nota que encontré sobre la región. Quería hacer también un alcance que en toda la recogida de información yo no traté el tema antártico, porque eso ya es una cosa más grande, ¿cierto? A finales del siglo XIX está toda la cantidad de navíos que pasan por la región hacia la Antártica, y tampoco traté del asunto de la pesca y de la caza de ballenas y de focas. Veo que está en línea el colega Marcelo Mayorga, quien se ha dedicado a este estudio, entonces yo tampoco incluí ese tipo de noticias. Ahora, yo no encontré que hubiese que se pusiese en duda, ¿no es cierto?, la soberanía de la región fuera de lo que pudiese ser Chile y Argentina. Hay muchos artículos, yo no lo coloqué acá, pero hay muchos artículos en que tratan el asunto de la jurisdicción del estrecho y la soberanía del estrecho en la disputa entre Chile y Argentina. Eso sí, en general los artículos no son artículos de fondo, son artículos relativamente breves, en información general. Y claro, los de la jurisdicción, los de la soberanía, son un poco más largos y sí colocan que sería entre Chile y Argentina. Incluso en los periódicos de la década, ¿no es cierto?, de 1870, que no están incluidos en la publicación que saqué este año, es muy hablan como eminente, ¿no es cierto?, de la guerra entre Chile y Argentina por la posesión del Estrecho de Magallanes. No así respecto a la posesión de otros, no se menciona interés, por ejemplo, británico o francés por el estrecho, aunque también yo también recogí, y son parte del estudio, las informaciones que se dan relativamente a las Islas Malvinas, Falkland, porque hay que tomar que todo esto es un conglomerado, un lote. Y una nota más, perdóname, pero una nota más. Yo no soy historiador, ni estudié historia, entonces hay gente que me dice, pero podías haber hecho un resumen, no ir tratando de publicar por periodo, porque va a ser mucha información. Entonces yo me defino más como un investigador, busco información, la expongo, y es cosa ahora de los historiadores hacer una interpretación de qué es lo válido y qué no es lo válido, y ir desmembrando la cosa y resumiendo. Entonces, por eso es de que yo me dije, bueno, lo voy a hacer por partes, aunque sea extenso, no lo puedo todo colocar en un libro, porque sería un mamotreto de unas 1500 páginas. La primera parte con las 138 noticias ya llevó como casi 300 páginas. Entonces, y como ustedes pudieron ver en las láminas, la cantidad de información fue creciendo, y
hasta llegar a la cosa de la abertura del Canal de Panamá, cuando realmente la región deja de ser interesante. Por suerte hemos vuelto a ser interesante por la cosa antártica. Bueno, en todo caso, comentarle, en charlas anteriores ya hemos tenido presentadores que nos han acompañado, que no son historiadores de formación, pero ya sabemos que usted y otro grupo han hecho aportes significativos a la historia de la región, así que siempre se agradece encontrar a gente que de otras áreas nos aportan. Ahora, algunas preguntas específicas nos preguntan si la referencia de los caníbales era, o notó usted, si era estandarizada a todos los grupos de la región precolombinos, o los caníbales eran, entre comillas, una categoría que se aplicaba a un solo grupo en particular. No, era por donde pasaban, ¿no es cierto?, por donde los barcos pasaban, que era por el estrecho. Entonces realmente estamos hablando de el pueblo Cahuéscar y del pueblo Yamana, en la parte, ¿no es cierto?, en la parte aquí más sur del estrecho, donde había punto de contacto, porque estos viajeros poco tenían que ver con los Aoniken y con los Selknam, ya que, excepto cuando se producían naufragios, ¿no es cierto?, y la posibilidad, o sea, el temor era muy grande. Pero yo diría que de lo que yo pude ver, que estaba más relacionado con los pueblos con los que ellos tenían contacto por motivo del naufragio o del paso del barco, o sea, por nuestros canoeros, en realidad. Nos preguntan algo metodológico. ¿El acceso a esta información es cómo llegó a estos diarios? ¿Están digitalizados? ¿Existen bibliotecas virtuales? ¿O tuvo que ir a rescatarlos físicamente? Mira, voy a descubrir y voy a hacer un poco de propaganda a la biblioteca virtual que tiene la universidad, la UMAG, ¿no es cierto? Yo encontré el camino para llegar a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a través del sitio Aike, que es un sitio de la biblioteca de la Universidad de Magallanes. Este es un sitio abierto, no se paga, cualquiera puede, si alguien me puede escribir o puede a través de contactarme a través de la universidad, yo le puedo dar el dato cómo ingresar, y además tiene la ventaja es de que todos los periódicos están todos escaneados, ¿no es cierto? Uno ve el periódico, las fotografías que yo coloqué en las láminas, las últimas láminas son tal como están, pero tiene también la ventaja de que uno puede convertir a texto, ¿no es cierto?, esos documentos, entonces hace muy fácil. De no haber sido así, yo no habría podido hacer el trabajo, porque yo encontraba el artículo en un periódico, lo colocaba en forma de texto, no siempre tenía que después revisarlo con el original escaneado que aparecía, porque no siempre tenemos que tener que era tipografía muy antigua, entonces no siempre era muy claro el texto en la transferencia que se hacía eso, y después hacía la traducción al castellano, porque en el libro está publicado el texto original y al lado está la traducción al castellano, o sea que la idea es que se pueda ver cómo era el texto original, hacerlo apto para cualquier persona que no sabe inglés, pero también hacerlo útil al turista, a la persona que no es hispanohablante, que pueda seguir este asunto. Bueno, y para ir cerrando, a través de su charla usted comentó algo, ¿no? Y me gustaría saber si porque me generó una reacción bien particular. Comentó que precisamente parte importante de la conexión calza con lo que en Estados Unidos podría ser conocido como el salvaje oeste, ¿no? El
el dominio del oeste, la generación de los ferrocarriles, todos esos procesos. Y la narrativa que ellos utilizan nos podría hacer pensar que estaban como instalando también la fantasía de un salvaje austral, ¿no? De un territorio salvaje austral, ¿ya? Una zona de la Patagonia donde todavía el establecimiento humano es limitado, donde hay más bosque, hay más glaciar, hay pueblos indígenas, y porque bueno que lo puso en contexto, estamos hablando del siglo XIX, y ellos todavía están narrando como un territorio donde se pueden encontrar caníbales. Hay como uno podría ser como un símil, ¿no? De cómo Estados Unidos veía su salvaje oeste y cómo estaban viendo este salvaje austral. Sí, es muy válido lo que dices, Francisco. Es muy similar. Las condiciones, lo único diferente son las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Y las condiciones de que esta es una zona marítima más bien, ¿no es cierto? Y la de allá es una zona de pampas, de lo que es de lo que es el lejano oeste, pero la descripción que se hace de la naturaleza es muy, muy favorable. Y por eso yo decía de que algunas de las descripciones de la naturaleza deberían ser copiadas para folletines turísticos. Pero la descripción de la población aborigen es muy despectiva. Realmente no es que uno u otro, yo coloqué algunos, pero la gran cantidad, yo diría el 80% de los artículos dedicados a describir a los aborígenes de la región es en una forma negativa, es el aborigen salvaje que se compara, ¿no es cierto?, con el indio piel roja que tenemos en las películas de cowboy o de lo que es la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, antes de pasar ese sistema de opresión del indio al habitante afroamericano, o sea, al negro, digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces sí, hay una gran similitud en el tratamiento de los dos tipos de aborígenes. Bueno, y con eso ya vamos cerrando. Nuevamente agradecer su presentación, ¿cierto? Y bueno, en el chat, toda la gente muy agradecida por lo didáctico de su presentación, de la presentación. Usted mismo dejó abierto, bueno, ahí a través de la Universidad de Magallanes y vinculación con el medio, van a poder llegar a usted o contactarse con usted las personas que tengan dudas más específicas o que quieran profundizar en algunas conversaciones. ¿Algo que quiera comentar? Esto ya lo he comentado, pero está asociado a un libro. Sí, realmente esta es una extensión de todo el trabajo. He publicado solamente una pequeña parte, que es hasta el año 1870, por la cantidad de información que hay. También se pueden contactar conmigo para alguien que desee obtener el libro. En la última lámina aparecía más o menos lo que es la tapa del libro. Y bueno, la idea es, teniendo en cuenta, claro, estamos con este asunto de la pandemia en que lamentablemente hay mucha cosa que está cerrada pero que debía estar abierta, como las librerías, para que la gente por lo menos se entretenga leyendo alguna cosa y no solamente esté mirando televisión o estos webinars o conversatorios, ¿no es cierto? Hay tanta cosa que está trabajando que no es tan esencial, pero la alimentación del espíritu parece que no es una de las prioridades. Entonces, claro, la distribución del libro va lenta por esa razón, pero no me quejo. Yo más o menos ya una cuarta parte de lo que es la publicación se ha ido colocando en forma regional, e incluso gente que de fuera de la región que también me lo ha pedido, yo se lo envío y pagan el transporte en la recepción, claro. Sí. Así que, bueno, gracias por la oportunidad y, bueno, sigo estando a disposición de
de esta serie de charlas que me parecen muy interesantes. La del doctor Vieira la semana pasada nos trajo también a colación cosas poco desconocidas para la mayoría de los magallánicos, y me parece que la próxima semana también hay dos series más de charlas. Muchas gracias, Francisco, a ti, a Ángela, a Ricardo, Camila, a Marcelo, Rodrigo, a Pedro Moreno, a todos los que hacen posible que lleguemos a nuestra audiencia en todo el mundo. Muchas gracias, don Marcos. Bueno, para continuar, ahí don Marcos rompió un poco la magia del cine, nombró a todo el equipo de producción que hace posible estos procesos, ¿ya? No solo somos los que estamos frente a la cámara, ¿ya? Y siguiendo esa línea, les menciono vicerrectoría.vinculación@umac.cl para todos ustedes que se quieran contactar, tengan dudas o comentarios de este ciclo de charlas que estamos realizando. ¿Ya? A continuación, siguiendo con este proceso que la Universidad de Magallanes ha intentado coordinar en el marco de los 500 años de la primera vuelta al mundo, ¿ya? Que comienza a celebrarse, ¿cierto?, este año, pero se extiende hasta el 22, cuando se completa efectivamente esta primera vuelta, ¿cierto? La Universidad de Magallanes, a través de redes de vinculación, se generó una serie de cápsulas GeoPAM, ya, de la cual ya tenemos un tercer bloque que va a ser hoy día liberado después de esta actividad. Ahora en exclusivo lo vamos a mostrar, ¿cierto?, en vivo. Estas cápsulas siempre cuentan con la presentación del doctor Marcelo Mayorga, de la Universidad de Magallanes, el cual, ¿cierto?, introduce a una serie de otros investigadores, profesionales, doctores, no todos historiadores necesariamente, ¿cierto?, que hablan de cómo el estrecho se ha vinculado con otras zonas del mundo, ¿ya? En este caso, vamos a ver en este tercer bloque, ¿cierto?, el estrecho desde el punto de vista de Francia, el estrecho desde las Indias y el estrecho desde Perú. Así que sigan con nosotros, acompáñennos, y a continuación vemos las cápsulas presentadas por el profesor Marcelo Mayorga. De la red GeoPAM, Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII, en primer lugar agradecemos el apoyo brindado por la Universidad de Magallanes para poner a disposición del público interesado de esta iniciativa académico-audiovisual que hemos denominado el Estrecho de Magallanes observado desde distintas latitudes en el siglo XVI. El primero de los siguientes 3 registros audiovisuales corresponde a Carolina Martínez, investigadora del CONICET y académica de la Universidad Nacional de San Martín, quien analiza el estrecho visto desde Francia, centrando su análisis en la mítica Terra Australis Incógnita, aquella zona, aquella tierra primero imaginada y luego descubierta, y que pasará a ser uno de los objetivos centrales geoestratégicos de la monarquía francesa en los siglos venideros. En el caso de Francia, el cruce por el estrecho no solo permitió constatar que todos los mares del mundo estaban conectados, cosa que también constataron las otras potencias ultramarinas europeas, sino que fortaleció todavía más la teoría, digamos, o la suposición de que al sur del hemisferio sur existía una tierra austral incógnita, una quinta parte del mundo que todavía debía ser descubierta. ¿Por qué? Digamos, en principio Magallanes cruza el estrecho por la parte norte de la isla de Tierra del Fuego, pero no la circunnavega, y lo que ve al sur del estrecho es tierra, bien, de ahí que la Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego recibe el nombre de Tierra, bien, el topónimo Tierra es asignado a ella. Y esto, por supuesto, digamos, para Francia va a ser un aliciente
va a ser algo que potencie las expediciones y los viajes ultramarinos que emprenda desde entonces, es decir, a lo largo del siglo XVI, XVII y aún hasta fines del siglo XVIII, si pensamos, por ejemplo, en el viaje de circunnavegación de Louis-Antoine de Bougainville, emprendido hacia 1766, donde uno de los objetivos de la monarquía francesa, a través de ese viaje, va a ser el hallazgo de la Tierra Austral Incógnita o de la quinta parte del mundo, ¿no? Por supuesto, bueno, no van a hallarla, pero esto va a mantenerse, es decir, este va a ser un objetivo geopolítico de Francia a lo largo de lo que llamamos la modernidad temprana europea. Bien, y me viene a la mente particularmente un caso o un ejemplo que es el de la cosmografía universal de Guillaume Letestu. Este es un conjunto de mapas, manuscritos, in folio, realizados por el piloto y cosmógrafo Guillaume Letestu en 1556, en el cual dedica, digamos, 12 planchas, 12 mapas in folio, ilustrando a través de la imaginación, es decir, él mismo lo dice, que par imaginación, la Tierra Austral Incógnita, cómo debían ser sus habitantes, su flora, su fauna, etc., a partir, y esto el propio Letestu lo dice en su cosmografía, del gran hallazgo que se ha producido gracias a Fernando de Magallanes, ¿no? Entonces, digamos, esto es una constatación, ¿no?, de que geopolíticamente para Francia el hallazgo de la Tierra Austral Incógnita, sobre todo, digamos, después de haber quedado rezagada en la carrera colonial detrás de la península ibérica, de las coronas ibéricas, en su relación con América, bueno, para Francia la expectativa, su horizonte de expectativa en los siguientes 3 siglos va a ser el hallazgo de la Tierra Austral Incógnita. Por supuesto, digamos, en 1556 todavía no se ha circunnavegado la Tierra del Fuego y por lo tanto no se sabe que es una isla. Esto recién lo van a hacer los holandeses hacia 1616 y allí, a partir de ese descubrimiento, la Tierra Austral Incógnita, la ubicación exacta de esa quinta parte del mundo, va a ser relegada o va a ser empujada todavía más al sur. Cosa que por supuesto no va a impedir que los franceses sigan intentando descubrirla. El segundo de los registros audiovisuales corresponde a Andrea Doré, académica de la Universidad Federal do Paraná, quien nos sitúa en torno a los territorios de la India y particularmente nos llama la atención respecto de una obra cartográfica titulada Hidrografía universal y completa de todo el orbe, según la más tradicional descripción de los portugueses, de autoría de Fernando Vaz Dourado, ¿ya?, pieza donde se incluyen 2 interesantísimas representaciones del Estrecho de Magallanes. Lo que destaca aquí Andrea es la forma en que está representado el estrecho, en el sentido de que se instala la idea de que tras el pasaje del Estrecho de Magallanes, todo el planeta podría ser recorrido. No que diz respeito à Ásia, ela era o destino da viagem de Fernão de Magalhães. A Armada das Molucas tinha por objetivo provar que as ilhas produtoras de cravo e noz moscada, onde os portugueses chegaram em 1511, ficava a leste do antimeridiano de Tordesilhas. Fernão de Magalhães queria provar ao imperador Carlos V que os espanhóis tinham o direito de explorar as Ilhas das Especiarias. Mas como os portugueses, instalados então em várias fortalezas às margens do Oceano Índico, registraram a viagem de Magalhães. Os primeiros cronistas registraram a passagem de Magalhães e a sua morte na Ásia do Sudeste, mas deram pouca atenção à descoberta do estreito ao sul da América ou à circunnavegação do globo. Na segunda metade do século XVI, temos uma outra maneira de registrar essa viagem nos mapas de Fernão Vaz Dourado. Sabe-se muito pouco sobre esse cartógrafo português, pode ter nascido na Índia ou em Portugal, mas produziu os seus mapas em Goa, então capital das possessões portuguesas na Ásia. São conhecidos 6 atlas de sua autoria, feitos entre 1568 e 1580.
Nesses atlas, há 2 mapas que registram a passagem de Magalhães. São mapas que retratam a região a leste das ilhas de Java e Sumatra. E nesses mapas lê-se a seguinte legenda. Esta costa descobriu Fernão de Magalhães por mandado do imperador Dom Carlos no ano 1520. Mas em todos os atlas, Fernão Vaz Dourado inseriu um mapa específico para representar o Estreito de Magalhães. Em todos eles, o brasão assinala o domínio castelhano sobre as terras ao norte do Estreito e também sobre uma região ainda imprecisa e desconhecida ao sul do Estreito. Há diferença nos topônimos e também nas frases que servem de legenda e que não se repetem, mas parecem compor uma narrativa. Então, no Atlas de 1570, temos a seguinte descrição. Este lanço de terra é o boqueirão de Fernão de Magalhães, a qual terra senhoreia Castela. Boqueirão é uma outra palavra para designar estreito em português. Há ainda menção ao Rio da Prata e as terras ao norte do estreito são chamadas o Brasil. No Atlas de 1571, lê-se: nesta lâmina está lançado o Estreito de Magalhães, e o continente ganha o nome de Novo Mundo. E em 1580, no folho que abre o Atlas, o título não está mais na moldura retangular do mapa, mas em um círculo que envolve todo o estreito. Ali o cartógrafo escreveu: hidrografia universal e completa de todo o orbe, descrição segundo a mais exata tradição dos portugueses, Ferdinand Vaz. Podemos interpretar que 60 anos após a viagem, o Estreito de Magalhães torna-se o ponto de partida para a descrição de todo o globo. E o círculo que envolve esse estreito indica que a partir da sua passagem, toda a Terra, todo o orbe pôde ser percorrido. El tercero de estos registros audiovisuales corresponde a Margarita Gascón, investigadora de CONICET, quien centra su análisis de la visión que desde Perú se tenía del Estrecho de Magallanes, y particularmente centra su análisis en las consecuencias derivadas del viaje circunnavegatorio de Francis Drake, lo que marcó un giro en la visión geopolítica que se tenía hasta ese momento respecto del Estrecho de Magallanes, pasando de la idea de una apertura ya de este paso para lograr alcanzar las riquezas del Oriente a otra visión donde más bien se pensaba en fortificar y cerrar esta vía interoceánica. La imagen que hemos seleccionado que muestra qué significó para el Virreinato del Perú el Estrecho de Magallanes se refiere no a 1520, que es cuando Magallanes entra en el Mar del Sur, sino las consecuencias que tuvo el ingreso de Drake en el Mar del Sur y que desató una serie de acontecimientos. El principal es que el virrey del Perú, el quinto virrey del Perú, Toledo, enviase a Sarmiento de Gamboa para reconocer el paso, digamos, habla de un nuevo descubrimiento y en realidad es así porque hay que hacer la ida desde el Perú hasta España pasando del Mar del Sur al Mar del Norte, la inversa de lo que había hecho Magallanes y de lo que había hecho Drake. Este derrotero no se conocía, no se tenía registro, por lo cual la orden de Toledo a Sarmiento de Gamboa es el reconocimiento de toda la costa chilena, aunque no puede descender en Chile, no puede hacer tierra en Chile, sino que debe dirigirse directamente al estrecho. Y el mapa que nos deja Gamboa de lo que es este pasaje muy estrecho, muy dificultoso y que a él mismo le llevó un mes recorrer, es, digamos, unas zonas
tremendamente limitadas para hacer el ejercicio de la navegación y con enormes bancos de arena, con el peligro que esto significaba para las naves. Pero lo más interesante de la orden que da Toledo y de la imagen que tiene y que va a tener la corona es que este estrecho que se va a descubrir efectivamente, es un descubrimiento de cómo pasarlo desde el Pacífico al Atlántico, no se hace para abrir el estrecho a la navegación ni para conectar Perú con una economía mundo del Pacífico al Atlántico por esta zona tan sureña, tan austral, sino que se hace con la intención de cerrar el estrecho, de protegerlo, de integrarlo a un espacio imperial que debe estar conocido, vigilado y fortificado. Esta idea es la que tenemos que tener en cuenta, que de 1520, en que lo cruza Magallanes, a los 60 años que transcurre hasta 1580 con Sarmiento de Gamboa, hay un cambio, hay un giro en el rol que va a tener el estrecho, de abrir la comunicación, que era la idea de Magallanes, de abrir un paso hacia el este a la idea que tiene Toledo y que están expresadas en las instrucciones a Gamboa, de que lo que se va a hacer es fortificar y cerrar ese paso, cerrar ese estrecho. En ningún momento hay una idea de que esto va a reemplazar la ruta de las flotas y galeones con la que se está comunicando el Perú y todo el hemisferio sur con España. Bien, de esta manera y con esta interesante muestra audiovisual que da cuenta, ¿cierto?, de lo que ha sido también poner en evidencia este hito geográfico histórico del Estrecho de Magallanes. Estamos despidiendo esta tercera jornada de nuestro ciclo por el Estrecho de Magallanes, que está impulsando la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad, que no solo proyecta para este año, sino en el tiempo, ¿cierto?, para dar cuenta de lo que ha sido este periplo, que busca favorecer, ¿cierto?, el acercamiento de distintas perspectivas de los habitantes y los territorios que confluyen, ¿cierto?, en este renombrado paso bioceánico llamado Estrecho de Magallanes. Dicho esto, les agradecemos el participado, le agradecemos a Francisco, le agradecemos también a Marco Bartisevich por haber puesto aquí su mirada y de todo este trabajo investigativo que sin duda es muy importante para toda nuestra región. Los invitamos a conectarse el próximo jueves a las 11 horas porque habrá más contenido que compartir y más reflexión que aportar. Nos vemos.